Petrol. A ver, pues tenemos al exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Doctor Ocampo, gracias por estar en 6 AM. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Encantado de estar con ustedes. ¿Por qué es fundamental, desde su punto de vista, secundar lo que ha dicho la representante Catherine Miranda? Bueno, desde el punto de vista de las finanzas de Ecopetrol, lo que acontece es que todo el subsidio al consumo de combustible que se da a través del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles lo incurre Ecopetrol. Y el gobierno pues lo paga con un año de rezago. O sea, este año se está pagando el déficit del Fondo de Estabilización del año pasado. Entonces es absolutamente esencial pues pagarlo, porque si no Ecopetrol se encontraría en una situación de liquidez. De hecho, cuando yo era ministro de Hacienda en diciembre, hubo un problema de liquidez de Ecopetrol y tuvimos que proceder a inyectarle 4 billones de pesos como pago de parte de ese déficit del año pasado, para que pudiera, digamos, evitar pues un problema de liquidez. Entonces, si no se le paga este monto, pues encuentra en serios problemas de liquidez que, digamos, agravaría su situación. Entonces es absolutamente esencial. Yo entiendo que el gobierno quiere pagar, pero el mecanismo que se había acordado, que era un cruce de cuentas entre los dividendos que recibía la nación por cuenta de Ecopetrol y una parte sustancial de ese déficit, no está todavía no está en las cuentas del gobierno. Entonces lo importante es saber cómo se va a pagar. Yo creo que el gobierno, y ese es el mensaje que yo he recibido de parte del Ministerio de Hacienda, es que sí se va a pagar, pero la pregunta es cómo se va a pagar para garantizar precisamente la salud de las finanzas de Ecopetrol. Pero, exministro, es un tema fundamental y de una enorme gravedad. Imagínense, la empresa más importante del país, de la que depende buena parte de nuestra economía, se va a quedar ilíquida y todavía no sabemos cómo se les van a inyectar esos billones. Exacto, ese es el punto. Yo creo que el Ministerio de Hacienda, lo que yo le he señalado pues tanto al ministro Bonilla como al viceministro Guevara, simplemente anuncien públicamente cómo se va a hacer. Digamos, si existe la garantía, como ellos me lo han señalado, de que sí se va a pagar. Pero lo que es muy claro, el que habíamos puesto en la edición, pues era la forma más sencilla, que era un cruce de cuentas, sí. Que me parece la forma más clara y más sencilla de hacer. Exministro, yo se lo pregunté al ministro Bonilla y él me contestó que está definido que la adición no tiene por qué tener cuentas cruzadas, que las cuentas con Ecopetrol van por un lado y la adición va por otro, pero que en efecto pues el pago se va a hacer. Esa respuesta lo deja más tranquilo, porque parece estar diciendo que no está de acuerdo con lo que usted dejó planeado, pero que el pago se hace. No, yo estoy seguro de que están planeando cómo hacerlo. Me parece que el cruce de cuentas era la forma más sencilla, porque además se decidió una asamblea de Ecopetrol. Entonces ahora me imagino que habrá que hacer una nueva asamblea de Ecopetrol para definir una alternativa, que sería, en ese caso, me imagino, recibir los dividendos de Ecopetrol y después devolverle la plata de Ecopetrol correspondiente precisamente a ese déficit. Ministro, simplemente con el ánimo de alertar, como usted bien lo viene haciendo, y la congresista también Catherine Miranda, además de quedar la iguana, que es el símbolo de Ecopetrol, entonces en una especie de cuidados intensivos, ¿cuáles podrían ser las repercusiones para la macroeconomía colombiana en caso de darse este fenómeno? Yo espero que no se dé. Más aún, hoy celebré también en mi Twitter los avances que ha habido en estabilidad macroeconómica por los importantes recursos que ha recibido el gobierno por la vía de impuestos, y sobre todo de impuestos de renta. Yo celebro mucho ese resultado, que es un paso positivo. Entonces yo creo que espero que esto se resuelva de la manera más sencilla. Reitero, el cruce de cuentas es lo más sencillo, y eso fue lo que hicimos en la propuesta de edición presupuestaria. Exministro, una última pregunta sobre otro tema le tiene Diana Saraya. A ver, Diana, le escucha el exministro. Doctor Ocampo, yo le quiero preguntar si con estos datos de reservas de gas que se dieron en las últimas horas, ¿usted está de acuerdo con la decisión del gobierno de mantenerse en que no se firmen nuevos contratos de exploración?
Bueno, yo estoy mirando los datos y no tengo un concepto, pero sospecho que, digamos, estoy esperando que haya unas proyecciones de exportaciones de petróleo que son importantes desde el punto de vista de la balanza de pagos del país. Y por otra parte, digamos, los datos de gas. Yo pensé que eran más optimistas, pero con poco más de 7 años de reservas creo que es insuficiente y la autonomía nacional en materia de disponibilidad de gas es fundamental. Entonces yo espero acabar de aclarar los datos para tener una opinión abierta sobre este tema. Pero ¿considera usted que hay que firmar contratos? En principio yo siempre fui de acuerdo de que eso había que analizarlo con base en lo que diga el análisis de reserva, pero el análisis de reserva pues no fue positivo, para ponerlo claramente. Muchísimas gracias, sí, no fue nada positivo, preocupante, muy amable como siempre, buen día. Bueno, encantado, muchas gracias.